El tema del día: escondiendo doctrinas vergonzosas, McConkie y la teoría de Adán-Dios. Hoy voy a compartir sobre una escena de la historia Sud en la que uno de sus apóstoles, en este caso Bruce R. McConkie, trató de barrer bajo la alfombra una de las teorías más vergonzosas en la historia del mormonismo. Pero antes de entrar en pleno al tema de hoy, quiero dar un ejemplo de ocasiones en la historia mormona en la que los líderes, incluyendo al profeta mismo, trataron de esconder información vergonzosa. Cuando Brigham Young alteró la historia de la iglesia. Van Wagoner argumenta que durante la crisis de sucesión y en las décadas siguientes, Brigham Young ordenó limpiar o blanquear la historia de la iglesia. El relato oficial del mormonismo posterior al martirio fue escrito después del hecho por miembros del Quórum de los 12 y otros defensores. Esos hombres, bajo la dirección de Brigham Young, proyectaron celosamente su papel en la historia bajo la luz más favorable. Eclipsado por la censura editorial, se hicieron cientos de eliminaciones, adicionales y alteraciones cuando la historia de José Smith, como se llamaba originalmente, o sea, el libro se llamaba La historia de José Smith, se serializó en el Desert News a fines de la década de 1850. Esa historia no solo coloca a la poligamia y el significado eclesiástico de Brigham Young en el resplandor rosado de la aceptabilidad política, sino que también perjudica monumentalmente a Sidney Rigdon y otros que desafiaron el ascenso de los 12 al poder. Charles Wesley Wandell, un historiador asistente de la iglesia que luego la abandonó, estaba horrorizado por estas enmiendas. Al comentar sobre los muchos cambios realizados en el trabajo histórico mientras estaba serializando, Wandell señaló en su diario: "Noto las interpolaciones, porque después de haber sido empleado en la oficina del historiador en Nauvoo por el Dr. Richards y también empleado en 1845 en la compilación de esta misma biografía, sé que después de la muerte de Joseph, su memoria fue manipulada para adaptarse al nuevo orden de cosas, y esto también por orden directa de Brigham Young al Dr. Richards y sistemáticamente por Richards". Entonces tenemos la palabra de alguien que trabajó en la biografía de José Smith y supo que cuando se publicó habían cortado muchas cosas vergonzosas para la iglesia. Heber J. Grant y el libro Historia de la Iglesia. El presidente de la iglesia, Heber J. Grant, exigió a B. H. Roberts que censurara algunos documentos en el 7º volumen de la Historia de la Iglesia. El elder Roberts estaba furioso y dijo: "Deseo aprovechar esta ocasión para negar cualquier responsabilidad por la mutilación de esa parte tan importante del manuscrito del presidente Young", respondió Roberts al presidente Grant en agosto de 1932. Y también decir que, si bien tenía el poder físico de eliminar ese pasaje de la historia, no creo que tenga ningún derecho moral para hacerlo. La historia de los santos de los últimos días de Allen y Leonard. El apóstol Ezra Taft Benson tomó medidas directas contra los historiadores mormones. Trató de hacer que Desert Book Company destruyera la edición de prensa no vendida del libro de 1976, Historia de los Santos de los Últimos Días. Las consideraciones financieras prohibieron la repetición de la destrucción del libro Golden Legacy, la biografía del 70 J. Golden Kimball, de la cual luego de ser publicada se descubrió que incluía groserías y malas palabras, y todos los volúmenes impresos fueron destruidos. Pero en esta ocasión no tenían el dinero para hacer eso, sería una pérdida muy grande, entonces la primera edición se agotó en unos pocos meses. Los elders Benson y Peterson dirigieron sus quejas a la primera presidencia. El presidente Kimball accedió a las opiniones fuertemente negativas de R. Taft Benson y Mark Peterson sobre la publicación, un libro favorecido por el mismo presidente Kimball. O sea, a Kimball le gustaba el libro, pero a los otros dos no, entonces dijo, bueno, está bien. El elder Benson hizo que Desert Book se negara a reimprimir el libro por una década, a pesar de la constante demanda popular. Sus preocupaciones se centraban en el uso de palabras como comunitarias, lo que en la mente del conspiranoico Benson sonaba a comunista, y experimentales para describir a los programas de la iglesia. Es decir, ¿cómo van a decir que los programas de la iglesia son experimentales si vienen directamente del Señor? El atrevimiento. Y en su discurso sobre el entorno estadounidense que precedió a varias revelaciones. Claro, yo ya dije que muchas veces José Smith tenía revelaciones muy convenientes. Parecía que cada vez que necesitaba algo, Dios en una revelación se lo regalaba. Entonces Benson acá y McConkie, ¿quién era? Peterson, se quejaron y dijeron, ¿cómo se atreve a decir eso?
La historia de los santos de los últimos días fue escrita por el historiador asistente de la iglesia oficialmente sostenido, llamado Leonard Arrington, y Allen, un miembro del personal de Arrington. Él fue el último historiador a cargo del Departamento de Historia de la Iglesia. Desde entonces se han llamado a este cargo a autoridades generales, gente más fácil de controlar que historiadores independientes. Claro, porque a las autoridades generales no le interesa la historia, le interesa quedar bien a la iglesia. A los historiadores, por haber estudiado historia, les interesa decir cosas que son verdad. Las actividades, y por eso Arrington se metió en muchísimos problemas. Realmente tuvo un gran drama en la iglesia por tratar de ser demasiado honesto, ¿verdad? Las actividades del Elder Benson en 1976 señalaron el punto de inflexión en el proceso por el cual el historiador de la iglesia Leonard J. Arrington fue gradualmente relevado de la oficina de historiador de la iglesia. Y acá tenemos otras cosas del Elder Benson, quien lucha contra los estudios históricos. El Elder Benson advirtió públicamente sobre los historiadores mormones que humanizan excesivamente a los profetas de Dios para que sus debilidades humanas se vuelvan más evidentes que sus cualidades espirituales. Claro, son personas humanas. ¿Cómo se atreven a decir que son personas con dudas, con errores, que tienen que ir al baño? No. En direcciones separadas, el Elder Ezra Taft Benson definió al realismo histórico como calumnias y difamación, instruyó al personal del SEI, o sea, Sistema Educativo de la Iglesia, si sienten que deben escribir para las publicaciones académicas, no mormonas, siempre defiendan la fe. Evitan las expresiones y la terminología que ofenda a los hermanos y a los miembros de la iglesia, los hermanos siendo los 15, ¿verdad? También les advierte que no compren libros ni se suscriban a las publicaciones periódicas de apóstatas, conocidos u otras fuentes liberales, ni que tengan tales obras en oficinas o estanterías personales, refiriéndose a la revista Dialogue y Sandstone y a los libros publicados por los Tanners, obviamente. Algunas autoridades generales, incluidos los elders Benson y Peterson, asignaron a otros a que leyeran publicaciones sobre la iglesia y marcaran pasajes que consideraran cuestionables. Los elders Benson, Peterson y Packer fueron los principales portavoces de la opinión de que no era correcto que los historiadores pagados por la iglesia escribieran de una manera que ellos sentían que humanizara excesivamente a los profetas y minimizara la revelación y la intervención de Dios en los asuntos humanos. Estaban muy decepcionados con la falta de espiritualidad, la dependencia de fuentes como la revista Dialogue, la representación de José Smith como alguien afectado por los entornos políticos, económicos y religiosos en los que vivía, sin tomar el lado conservador en temas como la evolución y llamar el tema de los negros una cuestión de política en lugar de decir que era doctrina. Y qué curioso, porque hoy la iglesia dice que el tema de los negros fue una política y no una doctrina. Qué curioso, ¿no? Y qué curioso que hoy los manuales de la iglesia y los libros aprobados y vendidos por la misma Desert Book como Ralston Rowling hablan de José Smith como una persona humana. Bruce R. McConkie y Adán Dios. Poco conocido para los miembros modernos de la iglesia es la doctrina de Brigham Young de Adán Dios. Según él, Adán, el primer hombre, era también Dios, el creador y el padre de Jesús. El discurso principal en la que Brigham Young habla de la doctrina de Adán Dios se puede encontrar en el primer volumen del Journal of Discourses, en la página 46 a 52, o sea, Diario de Discursos. Y algo que quiero aclarar. Dios, por ejemplo, el Dios que habla con Adán en el jardín de Edén, ese Dios no es nuestro Padre. Él es el Padre de Adán, pero no es nuestro Padre. Adán es nuestro Padre. Entonces el Dios del jardín de Edén es nuestro abuelo celestial. ¿Se comprende? Entonces es un poco confuso cuando las escrituras se refieren a Adán y cuando se refieren a Elohim, según Brigham Young. Yo creo que él ni siquiera pensó bien la doctrina por eso después de Brigham Young como que empezó a morirse. Un par de profetas después de él, John Taylor, qué sé yo, hablaron acerca de eso, pero no duró. Tenemos himnos en los himnarios que se dejaron de publicar hace no tanto, qué sé yo, 50 años atrás, que todavía hablaban de Adán como el padre.
Hoy ya no. Pero esto fue algo que tuvo una cierta influencia entre los mormones de esa época. Parece que los fundamentalistas polígamos todavía creen en esto. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Solo eso quería aclarar. Pero bueno, el diario de discurso, página 46-52. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín de Edén, él entró allí con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Él ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, de quien los hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios a quien tenemos que rendir cuentas. Porque sabemos, los mormones creen que hay una infinidad de Dios. Todos podemos llegar a ser dioses. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que adorar a todos esos dioses. Solo tenemos que adorar a uno, en el caso de las enseñanzas de Brigham Young, a Adán. Cada hombre sobre la tierra que profesa ser cristiano o que no practica el cristianismo debe oír esto, y lo sabrá tarde o temprano. Ellos vinieron aquí, organizaron la materia prima y dispusieron en orden las hierbas del campo, los árboles, la manzana, el durazno, la ciruela, la pera y cualquier otro fruto que es conveniente y bueno para el hombre. La semilla fue traída de otra esfera y se plantó en la tierra. El cardo, la espina, la ortiga y la maleza dañina no aparecieron hasta después de que se maldijo la tierra. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus cuerpos se hicieron mortales a causa de sus efectos y por lo tanto sus hijos fueron mortales. El elder McConkie dijo públicamente que nunca había oído hablar de la doctrina de Adán Dios en la iglesia. Según McConkie, hablando de enseñanza o doctrina falsa y ser condenado. Aquí hay una lista de falsas doctrinas que si alguien enseña, será condenado. Y no hay ninguna de estas doctrinas que haya sabido que se enseña en la iglesia. Pero les doy la lista para que tengan una perspectiva de lo que deben seguir. Enseñar que Dios es un espíritu. La Trinidad sectaria. Enseñar que la salvación viene solo por la gracia, sin obras. Enseñar el pecado original o el pecado de nacimiento, como lo expresan. Enseñar que la revelación, los dones y los milagros han cesado. Enseñar la teoría de Adán Dios. Enseñar que debemos practicar el matrimonio plural hoy. Ahora, cualquiera de estas doctrinas maldicen. O sea, si enseñamos esa cosa, nos vamos a maldecir. Y yo creo que también por eso en la recomendación para el templo hoy en día se nos dice que nosotros nos reunimos con grupos que no enseñen cosas de la iglesia, como los fundamentalistas, porque tienen miedo de estas cosas, porque según ellos, estas cosas maldicen. Y también dijo, hay quienes creen o dicen que Adán es nuestro Padre y nuestro Dios, que Él es el Padre de nuestros espíritus y nuestros cuerpos, y que Él es a quien adoramos. El diablo mantiene viva esta herejía como un medio para obtener conversos al cultismo. Es contrario a todo el plan de salvación establecido en las Escrituras, y cualquiera que haya leído el libro de Moisés, y cualquiera que haya recibido la investidura del templo, y que todavía cree en la teoría de Adán Dios, no merece ser salvo. Los que están atrapados de esa manera rechazan al profeta viviente y cierran los oídos a los apóstoles de su época. Seguiremos a los que fueron antes, dicen. O sea, seguiremos a los que fueron antes, queriendo decir Brigham Young. Y habiendo determinado esto, pronto están listos para entrar en relaciones polígamas que destruyen sus almas. Adoramos al Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Y Adán es su principal servidor, por quien se inició el poblamiento de nuestro planeta. Del discurso de los 7 herejías mortales. Este discurso está en el sitio de la BYU y es curiosísimo porque si uno lo escucha y lee el discurso, son diferentes. En el discurso hablado, él habla directamente sobre lo de Adán Dios, como lo leí aquí. Pero cuando uno lee el PDF del discurso, todo eso está borrado. Curiosamente. Yo no entiendo por qué. O sea, es como que la iglesia... Ok, primero. Brigham Young enseñó la doctrina de Adán Dios. Algunos condenaron la doctrina de Adán Dios. Por ejemplo, Joseph Fielding Smith dijo, no creamos en eso, tenemos que creer en los profetas modernos, no en esas doctrinas viejas. Y acá, McConkie parece decir lo mismo cuando él dice, siguen a los profetas pasados. Sin embargo, él aclara, y es muy importante, que él nunca oyó hablar de estas cosas en la iglesia. Pero si él nunca oyó hablar de estas cosas,
¿por qué decir que no tenemos que escuchar a los profetas pasados como Brigham Young? O sea, es como que está cubriendo todas las bases acá, ¿verdad? No entiendo. Lo curioso, pero esto es lo más curioso, es que en privado admitió que sí, que el presidente Young había enseñado que Adán era el padre de nuestros espíritus. En una carta al profesor de BYU, Eugene England, McConkie escribió: es decir, el presidente Young enseñó que Adán era el padre de nuestros espíritus, y todas esas cosas que los cultistas, los fundamentalistas polígamos, le atribuyen. Esto, sin embargo, no es cierto. Expresó puntos de vista que no están en armonía con el Evangelio. Pero se sabe, Brigham Young también enseñó de manera precisa y correcta el estado y la posición de Adán en el esquema eterno de las cosas. Lo que digo es que Brigham Young contradice a Brigham Young, y el tema se convierte en ¿cuál Brigham Young creemos? Creo que puede darme crédito por tener un conocimiento de las citas de Brigham Young en relación con Adán, y de saber que enseñó en el tema que se conoce como la teoría de Adán-Dios. El presidente Joseph Fielding Smith, el suegro de él, el suegro de McConkie, dijo que Brigham Young tendrá que hacer sus propias explicaciones sobre los puntos allí tocados. Creo que también puede darme crédito por saber lo que dijo Brigham Young sobre el progreso de Dios. Y de nuevo, eso es algo por lo que tendrá que dar cuenta. Entonces, en público él decía: yo nunca escuché esto en la iglesia. Y en privado decía: sí, yo sé. O sea, mintió. No solamente que estaba encubriendo la verdad, mintió. El manual Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia Brigham Young, que se puede conseguir el PDF en el sitio web de la iglesia, vayan a la página 101 y van a ver que dice: Adán. Dios era conocido entre sus hijos en la tierra, tal como nos conocemos entre nosotros. Adán conversaba con su padre cuando lo puso sobre la tierra, de la misma forma en que nosotros conversamos con nuestros padres terrenales. El padre visitó con frecuencia a su hijo Adán, y habló y caminó con él. Y los hijos de Adán estaban en mayor o menor grado familiarizados con él. Y en las tempranas edades de su existencia terrenal, la humanidad conocía las cosas relacionadas con Dios y con el cielo, tal como nuestras esposas e hijos conocen hoy nuestros jardines o el viajero experimentado conoce el océano occidental. Okay. La referencia para esta cita es DBY, lo cual se refiere al libro del apóstol John A. Widtsoe, Discursos de Brigham Young. Esto es curioso, porque el elder Widtsoe tomó una decisión muy determinada cuando publicó su volumen, tratando de eliminar todo rastro de la teoría de Adán-Dios, y por eso es que el manual cita de este libro y no del diario de discursos, donde encontramos la cita entera y vemos que la palabra él, donde dice y los hijos de Adán estaban en mayor o menor grado familiarizados con él, reemplaza un texto más largo y que nos da información sobre quién es él. La cita original en el Diario de Discursos, volumen 9, página 148, dice: y los hijos de Adán estaban en mayor o menor grado familiarizados con él. No dice con él, dice con su abuelo. Y sus hijos estaban más o menos familiarizados con su bisabuelo. Y en las edades tempranas de su existencia terrenal, la humanidad conocía las cosas relacionadas con Dios y con el cielo. Esa es la cita entera. Y esto es grave, ya que cuando una palabra reemplaza a un texto, esa nueva palabra se pone entre corchetes. Por ejemplo, yo digo, voy a comprar papas, voy a comprar tomates, voy a comprar zanahorias, y yo quiero hacerlo más breve. En lugar de decir voy a comprar todo eso, pongo voy a comprar despensa, por ejemplo. Entonces, como estoy reemplazando papa, tomate, zanahoria por la palabra despensa, la palabra despensa va entre corchetes. El lector entonces sabe que esa palabra entre corchetes reemplaza algo más, ¿verdad? Ahora, si yo no quiero incluir tomates, por ejemplo, digo, yo quiero comprar zanahorias, tengo que agregar 3 puntos, una elipsis, punto, 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 zanahorias. Tengo que comprar papas, punto, 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 zanahorias. El lector sabe que está faltando algo ahí. Entonces, si el lector quiere saber qué falta, puede ir a la cita principal, a la cita original, y ver ahí qué es lo que falta. Pero en este caso, la palabra él no está entre corchetes. No hay elipsis.
no hay nada que nos indique que Wetzel reemplazó una oración entera con la palabra él. Esto es deshonesto. Y la iglesia decidió publicar un manual sabiendo eso, y eso también es deshonesto. El libro de Wetzel se publicó en 1925. El manual de Brigham Young se publicó en 1997. 70 años después la iglesia sigue haciendo los mismos trucos. Lo curioso es que en la misma cita de Wetzel, él usa elipsis. O sea que él sabe cómo usar ese tipo de citaciones y cómo usar el signo de puntuación. Decide no hacerlo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el abuelo y el bisabuelo del discurso de Young con la teoría de Adán-Dios? Como ya dije, si Adán para Brigham Young es nuestro padre y el único Dios a quien debemos adorar, como leímos en la primera cita, entonces Elohim, el Dios del cielo según los mormones, el hombre que habló con Adán en el paraíso, o el jardín de Edén, es el padre de Adán y por lo tanto nuestro abuelo, y su abuelo es nuestro bisabuelo con B mayúscula, con A mayúscula. Al eliminar esta oración, la iglesia eliminó cualquier rastro de esta doctrina tan hereje, como la llama McConkie. Pero este tipo de encubrimiento que hizo la iglesia con su manual no es nuevo, sino que Joseph Fielding Smith ya había usado la cita editada de Wetzel cuando trata de explicar la teoría en su libro Respuestas a Preguntas del Evangelio, volumen 5. Con ejemplos como este, o sea, el mismísimo profeta, vidente y revelador de la iglesia, los editores del manual de Brigham Young se vieron en la total libertad de usar la misma cita engañosa. Pero sería demasiado pedir que la iglesia fuera deshonesta en solo una cita de su manual. No, el manual de Brigham Young, después de todo, elimina toda referencia a cualquier esposa extra que Brigham Young pueda haber tenido y reemplaza toda referencia a esposas con esposa. Y fíjense, la palabra esposa en el manual de Brigham Young está entre corchetes, en un montón de referencias. Búsquenlo. Pero también tenemos otro ejemplo de cómo los editores del manual borraron partes engorrosas en referencia con la teoría de Adán-Dios. La página 33 del manual dice: Nuestro Padre Celestial creó a todos los espíritus que hayan existido o que jamás existirán sobre esta tierra, y ellos nacieron como espíritus en el mundo eterno. Entonces, por medio de su poder y sabiduría, el Señor organizó el cuerpo mortal del hombre. Fuimos hechos primeramente espirituales y luego temporales. Hasta ahí todo bien. La iglesia astutamente refiere al libro de Wetzel como la fuente de esa cita. Otra vez. Pero si uno va al discurso, en el Journal of Discourses, el diario de discursos, encuentra la cita entera. Y justo después de lo que cita el manual de Brigham Young, justo después dice: Ahora escúchenlo, habitantes de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores. Cuando nuestro padre Adán entró en el jardín de Edén, entró con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Una de sus esposas. Ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, sobre quien los santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con el que tenemos que ver. Todo hombre en la tierra, cristianos, profesos o no, deben escucharlo y lo sabrá tarde o temprano. Es decir, la cita que mencionamos al principio. Si eso no es deshonestidad, yo no sé qué es. En una carta al editor, y les prometo que ya termino, en una carta al editor de la revista Dialogue, el director de televisión y prominente mormón Boyd Kirkland escribió: Le escribí una carta al presidente Spencer W. Kimball en el verano de 1980, preguntándole por qué él, así como Mark E. Peterson, Bruce R. McConkie y otras autoridades generales habían denunciado tan abiertamente la doctrina de Adán-Dios, mientras que al mismo tiempo negaron que Brigham Young hubiera sido la fuente de la idea, cuando había una gran cantidad de buena evidencia de lo contrario. Señalé que este enfoque daba un doble dilema para los miembros de la Iglesia conscientes de los hechos. Primero, como un profeta, Brigham podría reclamar como revelación y promover a la Iglesia una idea que los líderes posteriores consideraron una herejía peligrosa. Recordamos que el discurso de McConkie se llamaba las 7 herejías mortales. Y que si alguien enseñaba eso, se iba a condenar. O sea que según McConkie, Brigham Young se va a condenar. Y segundo, ¿por qué más tarde los líderes de la iglesia negarían deshonestamente la verdadera fuente de la herejía, entre comillas, alegando que se originó con enemigos de la iglesia?
Indiqué en mi carta, y realmente lo creía en ese momento, que pensaba que este dilema era simplemente el resultado de una mala comprensión o falta de información por parte de los hermanos. Sugerí que la oficina del historiador de la Iglesia podría llevar a cabo una investigación exhaustiva del tema para proporcionar mejor información a las autoridades generales. Mi carta no recibió respuesta, y en la conferencia general de ese otoño, los hermanos Peterson y McConkie nuevamente hablaron energéticamente en contra de la doctrina de Adán Dios en su forma contundente habitual. Consternado, llamé a la oficina de la primera presidencia y hablé con su secretario, Michael Watson, sobre mi carta, preguntándoles por qué no había recibido una respuesta. Él indicó que los hermanos tenían la intención de escribirme con la recomendación de que leyera el libro de Mark E. Peterson, Adán, ¿quién es? Pero cuando le señalé que ya había leído ese libro y pensé que era parte del problema, sintieron que no tenían nada más que pudieran decirme. Dándoles el beneficio de la duda, sentí que de alguna manera no había podido comunicar adecuadamente el problema. A pedido de Michael Watson, me reuní con un comité informal que respondía a Mark E. Peterson y que se habían restablecido para ayudar a los miembros que se enfrentaban con los problemas planteados por los mormones fundamentalistas. La doctrina de Adán Dios es uno de los principales de ellos, además de la poligamia, obviamente. El resultado neto de mis reuniones con estas personas hizo darme cuenta de que el hermano Peterson no estaba actuando por ignorancia de los hechos relacionados con el problema de Adán Dios, y tampoco lo hizo el hermano McConkie. Todavía me preguntaba sobre el grado de conocimiento del presidente Kimball sobre el tema. Sospechaba que mi carta nunca le había llegado. O sea, hablando con este comité que respondía directamente a Peterson, este hombre, Kirkland, se dio cuenta que no, sí sabían del problema. Él dijo, bueno, pero tal vez no saben o están equivocados. Y ahí, hablando con este comité, se dio cuenta que no, ellos estaban bien al tanto de eso. Ellos sabían que Brigham Young había enseñado eso. Y bueno, en febrero de 1981 llamé a Michael Watson, el secretario de la primera presidencia, y le pedí por favor que me diera una entrevista personal, a lo cual consintió. Fue sorprendentemente sincero conmigo, revelando que mi carta había sido enviada a Mark E. Peterson. El hermano Watson me mostró un memorándum escrito por el hermano Peterson a la primera presidencia con sus recomendaciones sobre cómo responderme. Él les informó que los problemas que yo había planteado eran reales, que Brigham Young había enseñado esas cosas, pero que no podían reconocerlo para que yo no los atrapara, entre comillas, diciendo esto, lo que significaría que Brigham Young era un falso profeta, lo cual por supuesto ellos no creían. Y no sé cómo hacen para encajar ese círculo en ese cuadrado, porque ellos se entienden que Brigham Young enseñó algo falso, algo que condena, pero sin embargo siguen creyendo que un profeta no se entiende. Por lo tanto, recomiendo que recibieran una respuesta con muchas vueltas, evadiendo el problema, la cual él se ofreció a escribir. ¡Increíble! Le pregunté al hermano Watson, así como a los miembros del comité con el que me había reunido anteriormente, cómo ayudaría este enfoque a las personas como yo, que conocían del tema. No le preocupaba que algunos pudieran estar consternados y desilusionados por la falta de franqueza de sus líderes de la iglesia. Su respuesta fue muy similar a la declaración del presidente Hinckley mencionada anteriormente sobre la pérdida de algunos por excomunión. Dijeron en esencia, si algunas personas pierden sus testimonios sobre esto, que así sea. Es mejor eso que dejar que se desconozcan los hechos reales y lidiar con las consecuencias negativas, probablemente más amplias para la misión de la iglesia. Le dije, ¿qué pasa con la parábola de Jesús donde el pastor deja a los 99 de su rebaño para seguir al que se ha extraviado? Nuevamente la respuesta fue que los hermanos tenían que estar más preocupados por la mayoría del rebaño. O sea, que se cague la oveja número 100.